Tras el surgimiento de este concepto, dos señores, en este caso Wolfgang Feist y Bo Adamson, tuvieron la idea de crear una passive house. ¿Cómo surgió esto? Surgió alrededor de 1987, tras una charla entre ellos, que más tarde hicieron un proyecto de investigación sobre las casas pasivas y dio buenos resultados. Por lo tanto, llegamos a ¿qué es una passive house? Una passive house es una edificación con el objetivo de lograr un mayor rendimiento económico y un menor coste energético en comparación a una vivienda común. Sí. Se centra mayoritariamente en el aislamiento y en una buena ventilación. ¿Qué criterios debe seguir una casa para caracterizarse como passive house? Debe constar de materiales efectivos frente a las condiciones a las que se va a ubicar. Tiene que tener buen aislamiento para evitar las pérdidas caloríficas. Debe tener una buena orientación para tener un correcto ventilamiento y al mismo tiempo una buena captación solar, y que limite el consumo de energía. ¿Cuándo surgió la primera passive house? Surgió alrededor de 1991 en Darmstadt, en Alemania. Surgió por una serie de coincidencias y por el alcalde de esos momentos. Términos relevantes a la hora de comprender el proyecto puede ser eficiencia energética. Eficiencia energética es la mejora de los parámetros de gasto o consumo manteniendo los mismos sistemas energéticos sin por ello disminuir la calidad de vida o el confort térmico, promoviendo un comportamiento adecuado con el medio ambiente. La inercia térmica es la capacidad que tienen algunos materiales para mantener el calor y soltarlo a lo largo del día lentamente, manteniendo la edificación caliente y teniendo que utilizar menos la calefacción y sistemas electrónicos. La captación solar viene directamente asociada de una buena orientación. Si la casa tiene una buena orientación, costaremos de un mayor calor a lo largo del día y tendremos que utilizar menos los sistemas electrónicos. Este sería un ejemplo de captación solar. En Grecia fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de esto y orientaron sus espacios habitables hacia el sur. En este caso, en este proyecto, se han estudiado una serie de materiales diferentes comparando sus propiedades y viendo cuáles son los más efectivos frente a la ubicación, clima, donde se van a situar. Más tarde se han presupuestado los materiales de una casa pasiva con los materiales de una casa común, viendo para finalmente poder hacer una comparación entre el presupuesto total de una casa pasiva con el de una casa común y ver en cuánto tiempo se amortizaría. Los programas utilizados para el posible desarrollo de este proyecto han sido AutoCAD para el diseño y manipulación de los planos, CIPE para la obtención de precios y SketchUp para el posible diseño del modelado 3D de la vivienda. Factores a tener en cuenta a la hora de construir. Como es obvio, hay que seguir una serie de normas y directrices a la hora de construir dependiendo de la zona donde se sitúe la casa. Materiales. También hay que seguir una serie de pautas o criterios a la hora de elección de materiales, como puede ser que no afecten negativamente a la salud, que provengan de fuentes renovables, naturales. Construcción. Evitar desplazamientos innecesarios, que la obra no esté muy lejos de la fuente de recursos. Mantenimiento. Intentar darle la máxima durabilidad posible a la vivienda, además de reparar continuamente los sistemas y productos de ella. Demolición. Facilitar el proceso de constructivo de la vivienda, además de utilizar materiales reutilizables para ello. Ubicación y clima, forma y orientación. Tras haber estudiado el estándar Passive House, nuestra casa tendrá una forma pequeña, será una casa pequeña, más concretamente sería de 174 metros cuadrados, tendrá una pequeña superficie de contacto para evitar las pérdidas caloríficas. La ubicación será, la vivienda se situará en Aledo, por lo tanto la latitud nos interesa orientarla hacia el sur, de tal manera para que incida en las placas solares perpendicularmente. Estos serían los planos de la vivienda. Como podemos observar, esta es la parte
superior, la casa consta de 5 ventanas, con 5 habitaciones, 2 baños. Esta sería el recibido, las escaleras y la parte superior. Esta es la parte techada de la vivienda, donde está la inclinación y las placas solares. La orientación sería así, porque esta es la casa más fría de la vivienda y al mismo tiempo incidiría por allí con una gran ventilación desde aquí hasta allí. Aquí se puede observar más claramente la vivienda 3D. Este sería el recibido y luego lo he explicado anteriormente. La parte superior. Pasando ya a la parte de estructura, la vivienda, la cimentación. Hablando de cimentación, la vivienda, lo que tiene como fin la cimentación es transmitir las cargas al terreno. En este caso, la cimentación consta de dos partes: el cimiento, que es el que transmite las cargas al terreno, y el terreno de cimentación, que es el que sufre las cargas. Existen dos tipos de cimentación. Uno es este que podemos observar, formado por zapatas aisladas conectadas por correas de hormigón armado, y el otro sería el vaso de estanco. El vaso de estanco es el otro posible sistema de la cimentación, que sería cuando la casa está situada a un nivel freático alto y existe un riesgo de capilaridad del terreno. Por lo tanto, ¿qué es un vaso estanco? Un vaso estanco es un recipiente con forma de cubo de hormigón que evita que los fluidos penetren la estructura y la dañen. El forzado es la otra parte de estructura de la casa. También se encarga de sustentar esta misma y transmitir las cargas al terreno mediante los elementos constructivos. En este caso, para esta casa, será un forzado unidireccional de billetes y bovedillas, ya que es el más asequible y de mejor y fácil colocación. Colocado de tal forma. En cuanto a suelos, tras hacer una comparación entre los diferentes tipos de suelos y sus propiedades, se ha llegado a la conclusión de que el suelo más efectivo frente a las condiciones que se va a exponer y para las casas pasivas sería el suelo de mármol. ¿Por qué? ¿Por qué un suelo de mármol? El suelo de mármol, a pesar de ser poco económico, presenta propiedades ventajosas, destacando la gran inercia térmica que tiene, asimismo de la gran sinergia que tiene con el suelo radiante. ¿Y por qué no un suelo de madera? Muy sencillo, porque el suelo de madera tiene peor mantenimiento que el suelo de mármol y tiene baja inercia térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que se calienta rápidamente, pero también se enfría rápidamente. Bueno, aislamiento. En cuanto al aislamiento, en la casa pasiva, tras hacer una comparación entre los diferentes tipos de aislamiento, se ha llegado a la conclusión de que el material más efectivo para la casa sería la lana de roca. La lana de roca, con esta comparativa, podemos ver que la lana de roca presenta una estructura multidimensional, elástica y de aire seco, que le otorga propiedades como baja conductividad térmica, gran aislamiento acústico y resistencia al fuego. El aislamiento de la casa sería tal que así. La casa constará de un doble muro perimetral con un muro interior del 7, una cámara de aire de 5 centímetros, luego la lana de roca de 4 centímetros, es posible la adición de un impermeable y el muro del 9 con un acabado de mortero de cal. También es importante tener en cuenta a la hora del aislamiento para evitar las pérdidas caloríficas o infiltraciones o puentes térmicos, las ventanas. Es importante aislar las ventanas. En este caso la casa constará de un doble acristalamiento con una cámara de aire interior y un marco de ventana, que en este caso será la rodura del puente térmico, que es un marco que tiene un material aislante, en este caso la goma, que evita las infiltraciones. Llegando ya a lo alto de la casa, la zona superior y cubierta, la terraza, para el mayor rendimiento posible, se dotará de un huerto, un sistema de autorriego con recogida de aguas de lluvia, y tendrá una parte cubierta con una inclinación de 37 grados para la posible captación solar, la mayor captación solar. También constará de un muro perimetral de 1,5 metros y un suelo cerámico rugoso con inclinación hacia el centro para evitar limitaciones. Finalmente, llegamos a la conclusión de que estos serían los materiales más usados en casas pasivas y en casas comunes,
En resumen, la diferencia de materiales entre una casa pasiva y una casa común se diferencia en los aislantes, en las ventanas, en el suelo, en la durabilidad y en el consumo energético. Además, una casa común no costaría de la terraza con autorriego. Como podemos observar, la casa pasiva tiene un total de un precio de alrededor de 26.000, mientras que la casa común tendría un presupuesto de 13.000. Como podemos observar el sumatorio de los precios, la casa pasiva duplica el precio de la casa común. Y en cuanto a factura de la luz, obteniendo datos de una casa común, hemos podido observar que cada 2 meses pagaría 153 euros, que anualmente serían 923, mientras que una casa pasiva gastaría cero, no tendría factura de la luz, ya que produce su propia energía. Y en cuanto al sumatorio del diferencial de estructura más el sumatorio diferencial de electricidad, daría un total de 36.120 euros, que se podría amortizar en un periodo de 15 años y un mes, a 200 euros cada mes. A este mismo consumo energético, durante este mismo tiempo, la casa común seguiría pagando todo el precio que pagaba la factura de la luz y gastaría en este mismo tiempo 14.000 euros. Se prevé que en 29 años y 2 meses la casa común acabe siendo más cara que la casa pasiva. Es cierto que el tiempo se aleja del estimado, pero hay que tener en mente que la casa pasiva presenta ventajas como la lucha contra el medio ambiente, la gran capacidad de aislamiento que tiene, el confort térmico que presenta y la durabilidad que tiene. Por eso llegamos a la conclusión de que la casa pasiva sería para un determinado público con gran poder adquisitivo y que estén sobre todo concienciados con el medio ambiente. Este tipo de casas estaría destinado pues, para futuras generaciones. Esta sería la conclusión. La casa construida en el modelado 3D, aquí podemos observar mejor desde diferentes perspectivas. El alzado, aquí tenemos el perfil, la podemos ver desde delante y desde el lado. Estas han sido las fuentes que más me han ayudado a desarrollar el trabajo. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, apunta 1409, apunta por ahí el resultado. Bueno, pues ahora es tiempo del tribunal, si le queréis hacer alguna observación o alguna pregunta. Sí, eso me lo permite. Bueno, si los compañeros quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Pues Enrique, lo primero, agradecer el trabajo, el esfuerzo. Sé que no ha sido fácil llevar a cabo el trabajo que acabas de presentarnos. Y eso es felicitarte, ¿vale? Luego quería hacerlo mucho, porque hay que dejar paso a los demás compañeros que he preguntado a los demás ponentes, pero veo que habla durante la exposición, has comentado un término que es, al igual que también lo deja presente en la parte escrita, en el trabajo escrito, que es la inercia térmica. ¿Vale? ¿Podría poner un ejemplo, si no con datos concretos como nos gusta poner ejemplo a los profes, con datos ahí, pero sí un ejemplo de inercia térmica? Porque has explicado incluso con el mármol, digo, que me lo explica ahí. Y digo, bueno, ya me ha dado bien que te lo pregunte. Vale, muy sencillo. He dicho además que el suelo de mármol tiene una gran sinergia con el suelo radiante. Es una instalación que se pone justo debajo de tubos que se van calentando y en este caso el suelo radiante de agua. Pues lo que pasa es que entre el calor del suelo radiante y la luz que incide por la captación solar, el suelo se calentaría, depende del material que hay, en este caso el mármol. Es un material que aguanta el calor, así que durante el día se calienta y por la noche todo ese calor lo va soltando y como el aire se extiende, pues se mantiene la casa caliente. Por eso por la noche se cierran las ventanas y la casa se mantiene, con el aislamiento que tiene, se mantiene correctamente aislada.
aislada y caliente, con un confort térmico, y eso sería. Vale, perfectamente contestar la pregunta que he hecho. ¿Alguna más? Y sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que si hubiera hecho algo que no me hubiera encantado, pues a mí en concreto me ha gustado. Y tengo aquí una lista, me voy a hacer de otra manera, ¿vale? Estate tranquilo, ¿de acuerdo? Que esto que la va a contestar son preguntas que ya sé que me han dado bien, que ha hecho un tema desarrollado muy interesante, ¿vale? Y de agradecer que estos temas los tratéis alumnos, empecé a tratarlos bien jóvenes, ¿vale? Y sobre todo pues, alumnos que estén concienciados con la problemática del medio ambiente, porque es que eso ahora tenemos una pandemia, pero cuando se pase esta pandemia tenemos que retomar la lucha contra la otra pandemia que es el cambio climático, ¿vale? Entonces, habla de infiltraciones, ¿vale? ¿Cómo solucionamos las infiltraciones? Las infiltraciones en confort térmico, que es lo mismo, pues se soluciona mediante... Las infiltraciones sobre todo se producen por la forma de la casa. La casa, lo de arriba es una terraza, está perfectamente aislado porque no tiene mucha superficie, y sobre todo las infiltraciones se producen por las ventanas. Las ventanas en este caso tienen doble acristalamiento, una cámara de aire, como sabemos el aire también es muy buen aislante, y la rotura de puente térmico, que siendo mucho más cara que la que tenemos aquí de aluminio, tendría un material aislante de por medio que evita que se transmita el calor por un lado de la ventana y por otro con la goma de por medio. Así se evita la infiltración de... Vale, ok. Pues nada más. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.